Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Paola Hernández Guzmán, que ella nos presentará el tema de enfermedad de Osgood-Schlatter. Bienvenida y muchas gracias. Buenos días, doctora. Buenos días a quienes nos acompañan a través de la transmisión de Facebook. El día de hoy, como bien dijo la doctora Cristina, mi nombre es Paola Hernández. Soy pasante de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina y pues les voy a platicar un poco acerca de la enfermedad de Osgood-Schlatter, así como el tratamiento fisioterapéutico y el pronóstico que tienen estos pacientes. Entonces, para comenzar, tenemos un poco de la anatomía de la zona. Esta enfermedad va a afectar a la articulación de la rodilla y bueno, principalmente la articulación de la rodilla va a estar conformada por tres huesos que, como tenemos en la imagen del lado derecho, sería el fémur, que se encuentra en la parte de arriba, en la parte más proximal al centro del cuerpo, y en la parte de abajo la tibia, que es la que pues articula directamente y presenta unas mesetas, que es la parte en donde va a quedar, digamos, embonado el fémur, y pues la rótula o patela. Anteriormente se le llamaba patela, hoy en día es más común rótula. Entonces, este va a ser un tercer hueso que se encuentra en la parte anterior, y este hueso va a ser muy importante porque tiene importancia en la biomecánica y en el movimiento de la articulación. En en este huesito va a insertarse el tendón del músculo cuádriceps, que es un músculo que presenta cuatro cabezas y las cuatro convergen en un solo tendón que se va a insertar primero en la parte superior de la patela, después va a atravesar esa patela y en la parte más abajo de la patela se va a insertar en la tuberosidad tibial, que como tenemos en la imagen del centro, es una imagen de la tibia. Este hueso en la parte anterior tiene una tuberosidad que es como un bordecito, es como si tuviera un tope, un topecito, un borde, en el cual se va a insertar el tendón rotuliano. Y este tendón, bueno, esta zona, al estar todavía inmadura, porque es importante mencionar que esta enfermedad se presenta en jóvenes, sobre todo deportistas, que se encuentran en fase de crecimiento. Entonces, al estar todavía, digamos, no tan osificada esa parte, esa tuberosidad, entonces, pues va a existir un problema al, al haber una tensión constante sobre esa zona, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, quedarnos con cuál es la anatomía de la zona, los tres huesos principales, y que el tendón del músculo cuádriceps se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. Ahora, como definición, esta enfermedad es una afección que va a causar dolor e hinchazón debajo de la articulación de la rodilla. Esta es la parte en donde el tendón rotuliano se une a la parte superior de la tibia, eh, que sería la tuberosidad tibial o también conocida como espina tibial. Del lado derecho tenemos algunas imágenes, este, y bueno, lo que va a pasar en esta enfermedad es que en la zona donde se inserta el tendón, al aplicarse una fuerza y tener tensión constante, va a comenzar a inflamarse la zona y a presentarse dolor. Y bueno, esto va a ser muy notorio en los pacientes porque se presenta sobre todo pues un abultamiento en esa zona, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta enfermedad también se puede definir como una apofisitis, es decir, una inflamación en la zona de la apófisis que va a causar dolor e incapacidad funcional. Ahora, como factores de riesgo, principalmente, entonces,
La enfermedad se va a presentar en pacientes deportistas jóvenes de entre 8 a 15 años aproximadamente que se encuentran en una fase de crecimiento rápida. Hay dos tipos de factores de riesgo, los anatómicos y los mecánicos. Los anatómicos principalmente tienen que ver con el sexo del paciente, se va a presentar en mayor medida en pacientes de sexo masculino que aún tengan presencia de cartílago de crecimiento, es decir, esta zona, como les había mencionado antes, todavía va a estar, por decirlo de manera burda, está blandita. También en pacientes que tengan acortamiento del músculo rectofemoral, que es uno de los vastos del cuádriceps. También pacientes que tengan sobrepeso son más propensos a presentarla, y aquellos que tengan poca flexibilidad en el músculo cuádriceps y o en los isquiotibiales, que son los músculos que se encuentran en la parte posterior de la pierna. Como factores de riesgo mecánicos, tenemos que se puede dar posterior a un impacto directo sobre la tuberosidad de la tibia y también por sobreuso. Es decir, pacientes que practiquen deportes, sobre todo como el fútbol, soccer, básquetbol, voleibol o gimnasia, son más propensos a padecerla. Me salté esta diapositiva, que es la etiología. La etiología se refiere a cuáles son las causas que nos van a dar este padecimiento. Entonces, dentro de las causas, como les había mencionado, vamos a tener una fuerza que se va a aplicar sobre el tendón rotuliano, que lo tenemos en la imagen izquierda. La partecita que se ve en blanco sobre la rótula es el tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad tibial. Entonces, cuando se aplica una fuerza sobre ese tendón al contraerse el músculo o bien al estar acortado, se va a producir una tensión repetitiva sobre la inserción de ese tendón en la tuberosidad tibial anterior. Y esto va a provocar que se dé una irritación e inflamación en la zona. En casos muy severos puede haber una fractura por abulsión. Esto quiere decir, digamos, un arrancamiento de esta zona debido a la tensión que se está generando en el tendón. La fuerza que se genera sobre el tendón rotuliano puede ser debida a diferentes factores, como por ejemplo los que tenemos del lado derecho. El periodo rápido de crecimiento. Al estar en crecimiento el paciente, puede que el hueso se desarrolle más rápido que el músculo y los tendones, y al estar pues insertado en esa zona y al ser más grande o más bien que crezca más rápido el hueso, se va a estar generando una tensión. Esta tensión va a generar el dolor y la inflamación. También pacientes que tengan niveles más altos de actividad, los pacientes deportistas son más propensos a que les suceda esto. También pacientes que tengan cuádriceps con contractura o acortamiento, y también si existe una desalineación del mecanismo extensor, pues esto vendría siendo también una consecuencia del crecimiento. Y bueno, el mecanismo extensor, es importante mencionar, está compuesto por 5 elementos, que son el músculo cuádriceps, el tendón cuadricipital, la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad anterior de la tibia. Y esto también puede tener algunos otros factores añadidos. Por ejemplo, es muy común que algunos pacientes presenten las molestias de ambos lados. Cuando se presenta de ambos lados, es un indicio de que se está provocando esta enfermedad debido al crecimiento. Pero hay algunos casos en los que el paciente solamente presenta los síntomas de un solo lado. Cuando esto pasa, puede ser por sobreuso, como les había dicho, por ejemplo, los pacientes que practican fútbol y que tienen dominancia sobre una pierna, ya sea la izquierda o la derecha. Si, digamos, el paciente patea con la pierna derecha, puede ser que la enfermedad se esté presentando solo de un lado por el sobreuso que se le está dando más a una pierna que a la otra. Ahora, en cuanto a la epidemiología, esta enfermedad
va a ser más común entre los 8 a los 13 años en las niñas y de los 8 a los, perdón, y de los 12 a los 15 años en los niños. Y la relación es de 3 a 2, es decir, se presenta en 3 niños por cada 2 niñas. También se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino, como ya lo habíamos dicho, y la enfermedad va a ser bilateral, es decir, se va a presentar en las dos rodillas en un aproximado del 20 al 30% de los casos que se presentan, y va a afectar al 21%, bueno, el 21% de los pacientes que presentan esta enfermedad son atléticos, es decir, practican algún deporte, mientras que el 4.5% de los pacientes no practican deporte. Entonces, vemos ahí la dominancia de los pacientes que practican deporte en comparación con los que no. Entonces, en cuanto a la sintomatología, tenemos que se va a poder observar una prominencia en la parte de la tuberosidad tibial, como lo vemos en la imagen del lado derecho, en la esquina inferior derecha. Ahí tenemos una imagen de cómo se observa esta prominencia y en qué parte la vamos a observar, que serían como 2 o 3 dedos debajo de la rótula. También van a presentar hipersensibilidad en esta zona, es decir, a veces solamente con el roce de la ropa les va a presentar molestia. También presentan inflamación alrededor de la rodilla y dolor, obviamente dolor anterior en la parte anterior de la rodilla. Este dolor va a ser de tipo mecánico, es decir, que se va a relacionar con la actividad. Cuando el paciente realiza actividad física, aumenta el dolor, después descansa y con el reposo va a mejorar el dolor, van a mejorar todos los síntomas y bueno, se va a presentar después de que hagan la actividad física. También al presentar dolor van a presentar una marcha antiálgica. Esto se refiere a que después de la actividad física los podamos observar con cojera, como se denomina comúnmente. Esto por el dolor que están presentando en la parte de la rodilla. En cuanto al diagnóstico, nosotros podemos realizar un diagnóstico clínico gracias a maniobras que nos van a ayudar a detectar el dolor, y si al realizar estas maniobras provocamos dolor, esto va a ser pues positivo para los pacientes que presenten esta enfermedad de Osgood-Schlatter. Entonces, las cosas que nosotros podemos hacer en la clínica que van a provocar el dolor va a ser primero aplicar presión sobre la tuberosidad tibial, que es la parte debajo de la rótula. Si nosotros ahí presionamos, vamos a provocar dolor. También puede ser que al extender la rodilla se presente dolor. Y también cuando le pedimos al paciente que haga una extensión de la rodilla y nosotros le ponemos resistencia, al poner resistencia, el paciente va a referirnos dolor. Y a la flexión pasiva forzada, es decir, cuando nosotros le realizamos la flexión al paciente de manera forzada, vamos a provocar también dolor. También vamos a nosotros poder palpar la hinchazón alrededor de la rodilla. Ahora, tenemos algunas pruebas complementarias, pruebas de imagen que nos van a ayudar a comprobar el diagnóstico y que también nos van a indicar qué tan grave es el daño que se está dando en esta zona. Tenemos la radiografía, que pues es la principal y la que casi siempre se utiliza. Esta radiografía se pide en anteroposterior y lateral, y se pide de ambas rodillas para poder realizar un análisis comparativo de cómo se encuentra la izquierda y la derecha. La radiografía lateral es la más útil para evaluar el mecanismo extensor de la rodilla. En la radiografía podemos observar, en cuanto a las partes blandas, un engrosamiento del tendón rotuliano, que se alcanza a ver ahí en la radiografía. Entonces, eso es lo que podemos ver en cuanto a partes blandas.
Y en cuanto al hueso, podemos ver una condensación, que sería como un engrosamiento de ciertas partes, que se vea aquí en las radiografías, los huesos se ven como más en color blanco, entonces ese color blanco va a estar como un poquito más grueso. Fragmentación, que sería como pues que se vea un poquito rota esa parte del hueso. Reestructuración, es decir, que se pueda ver que ahí hubo un daño, pero que ya se está consolidando o consolidó. Aparición de osículos independientes, esto en caso de la fractura por avulsión, que se pueda ver un pedacito del hueso que ya está desprendido de lo demás, o podemos ver también el ensanchamiento del hueso. Algunas otras pruebas que se pueden utilizar son el ultrasonido y la resonancia magnética, aunque estos son más útiles para ver el estado de las partes blandas. Principalmente, pues ver si el tendón rotuliano se encuentra engrosado, si hay hinchazón, si hay edema. Y bueno, estas casi no se utilizan porque pues son más caras y pues con una radiografía simple podemos ver cómo se encuentra la rodilla. Entonces estas solamente se dejan como para casos en los que pues es dudoso el diagnóstico o que se requiere un poco más de información acerca de las partes blandas. Ahora tenemos dos clasificaciones de la gravedad. Principalmente la gravedad se puede dividir en 3 grados. En el grado 1, la tuberosidad de la tibia se ve nada más muy poquito desplazada y hay una posible prominencia irregular en la parte anterior de la rodilla. En este grado, el dolor posterior a la actividad física dura durante las primeras 24 horas y después con el reposo bajan los síntomas. En el grado 2 ya existe una fractura parcial en la tuberosidad anterior y puede llegar a la epífisis tibial, que es la parte más cercana a donde se articula el hueso, pero la superficie articular está conservada y el dolor posterior a la actividad física no va a desaparecer durante las primeras 24 horas, pero todavía no se presenta una limitación funcional. En el grado 3 ya va a haber una fractura completa que va a comprometer la superficie de la articulación, va a haber un desplazamiento de la rótula y un probable daño en los meniscos. Este requiere un tratamiento quirúrgico a largo plazo, pero la verdad es que no es muy común. Casi nunca se tiene que realizar una intervención quirúrgica, estos son muy raros los casos, y en este grado 3 el dolor va a ser permanente y presenta una limitación funcional. También tenemos otra clasificación, la cual está dada por qué tanto se presenta el dolor y cuánto tiempo dura. Entonces, en esta clasificación, en el grado 1 vamos a tener un dolor después de la actividad que se va a resolver en las primeras 24 horas. En el grado 2 va a haber dolor durante la actividad y posterior a ella, pero no va a limitar la actividad y se resuelve también en las primeras 24 horas. En cuanto al grado 3, va a haber un dolor constante que va a limitar la actividad y la práctica deportiva y no se resuelve hasta que tengamos una intervención. Ahora, entrando de lleno a la evaluación física, como primer paso tenemos la inspección, que es la observación del paciente en cuanto llega a la clínica. Aquí, a simple vista, podemos observar una existencia de un abultamiento en la tuberosidad tibial, que como les había mencionado, son 2 o 3 dedos debajo de la rótula. También puede existir una desarmonía o una dismetría, que es tener una pierna mucho más larga que la otra y que exista pues una descompensación. Y que el paciente al llegar camine con una marcha antiálgica, es decir, que adapte su marcha para que no le duela la rodilla, entonces como que cojea. Después pasamos a la palpación, que es pues la parte en la que nosotros tocamos y podemos sentir una masa firme o irregularidades óseas, pero no vamos a encontrar un derrame articular, que es la existencia de líquido en zonas pues más extensas,
Y también podemos encontrar tensión en los músculos en cuádriceps e isquiotibiales, que tenemos una imagen aquí del músculo cuádriceps e isquiotibiales, en donde es donde podemos sentir esa tensión. Y pues al nosotros tocar la parte de la tuberosidad tibial, el paciente presenta mucho dolor. En cuanto a la tercera fase, que es la medición, nosotros evaluamos los rangos de movilidad que se encuentran completos. En cuanto a la flexión de la rodilla, lo normal es de 140 a 160 grados, y de flexión, perdón, y de extensión, la rodilla se encuentra a 0 grados. También se realiza un examen de la sensibilidad. Esto pues nada más como para corroborar que la parte de los nervios se encuentren bien. También un examen de la fuerza de la musculatura para ver qué músculos están más débiles, cuáles se encuentran pues con una buena fuerza, y en base a ello pues hacer un tratamiento. También la perimetría de la rodilla para ver si hay un derrame articular o no, y si no, pues irnos guiando pues hacia otro diagnóstico. Y pues en caso de la dismetría, qué tanta diferencia hay entre una pierna y la otra. Ahora, como tratamiento fisioterapéutico, vamos a tener un objetivo general. El objetivo general va a ser lograr en el paciente un retorno exitoso a sus actividades, tanto de la vida diaria como deportivas, minimizando las consecuencias de este padecimiento. Y como objetivos ya más específicos, tenemos la disminución de la sensación de dolor, contener el proceso inflamatorio que se está dando en esa zona, la disminución de la tensión muscular, si es que el paciente presenta pues ya sea un acortamiento o una contractura, mejorar la flexibilidad de cuádriceps e isquiotibiales y mantener también la movilidad de tobillo y cadera, que es importante porque son las articulaciones que están más adyacentes a la rodilla. Y pues todas estas nos pueden causar ya sea alteraciones en la marcha o dolor porque se está realizando una marcha antiálgica, una marcha que no es normal, y tenemos que nosotros procurar que se conserve la marcha y en caso de tener alteraciones, pues corregirlas. Ahora, en el tratamiento vamos a tener 3 fases. El tratamiento en total va a tener una duración de 10 semanas aproximadamente. Esto se ajusta a cada paciente dependiendo de cómo sea su evolución y sus necesidades. Y bueno, la fase 1 va a durar 2 semanas y en esta fase se va a trabajar la analgesia, que es el tratamiento del dolor, y la flexibilidad. En la fase 2, que consta de 4 semanas, vamos a trabajar la analgesia, la flexibilidad y el fortalecimiento. El fortalecimiento se va a empezar a trabajar de manera estática con ejercicios isométricos, que estos ejercicios pues son en los que no se realiza movimiento, solamente se realiza la contracción del músculo. Y en la fase 3, que dura 4 semanas también, vamos a tratar la analgesia, flexibilidad, fortalecimiento, ahora sí, ya con ejercicios dinámicos, con ejercicios en los que existe más movimiento, y el equilibrio y la propiocepción, y en el caso de los pacientes deportistas, pues el regreso a su práctica deportiva. En la fase 1, que consta dura 2 semanas, se van a disminuir las fuerzas de tracción que están jalando esa parte de la tuberosidad tibial, entonces vamos a disminuir esas fuerzas que están provocando el dolor, y esto se va a lograr gracias al reposo de la actividad deportiva. También identificar las actividades que agravan el dolor y cómo podemos modificar esas actividades y desarrollar estrategias para modular la carga y el dolor. Después tenemos la analgesia. La analgesia la podemos trabajar con medios físicos, y esto pues puede ser con crioterapia durante 20 minutos, láser en una frecuencia de 10.000 MHz, 1 minuto en puntos dolorosos, y pues con TENS en una frecuencia de 80 a 150 Hz durante 20 minutos. También es importante trabajar la disminución de la tensión muscular. Esto se puede hacer mediante un automasaje con roller en isquiotibiales y en cuádriceps.
Aquí tenemos unos videos de cómo se realiza el automasaje con el roller. Se coloca en la zona que vamos a tratar que vamos a tratar, ya sea en isquiotibiales, como lo vemos en en el lado izquierdo, o en cuádriceps, como lo vemos en el lado derecho. También en esta fase vamos a trabajar la mejora de la flexibilidad de los cuádriceps, e isquiotibiales. Esto pues con estiramientos. Del lado izquierdo tenemos estiramientos para el músculo cuádriceps y del lado derecho tenemos algunos estiramientos que se pueden realizar para estirar los isquiotibiales. Perdón. También en la fase 1 vamos a tener como objetivo mantener la movilidad del tobillo y de la cadera. Esto pues con ejercicios de movilidad, que aquí tenemos algunos ejemplos que se realizan en la clínica. Tenemos algunos aparatos, algunas herramientas que nos ayudan a trabajar esa parte de la movilidad, como vemos en el video que se está reproduciendo. Ahí estamos trabajando movilidad de tobillo y la movilidad de cadera se trabajaría como en el video que se está reproduciendo ahora. Bueno, estos son algunos ejemplos, hay muchos más ejercicios que se pueden realizar, pero pues estos son ejemplos de cómo podemos trabajarlo. Y también para contener el proceso inflamatorio podemos utilizar crioterapia al inicio y al final de la sesión, 10 minutos. Ahora, pasando a la fase 2, la progresión de las fases va a ser de acuerdo al dolor que presenta el paciente. Cuando el paciente ya estando en la fase 1, le vamos a preguntar qué tanto dolor siente utilizando la escala de dolor del 0 al 10, siendo el 10 el máximo dolor que ha sentido en su vida. Y cuando el paciente nos refiera que siente un 2 máximo, entonces ya podemos progresar a la siguiente fase. En la fase número 2, que consta de 4 semanas, vamos a trabajar la mejora en la fuerza de la musculatura de la rodilla, no solamente en cuádriceps e isquiotibiales, también vamos a tratar de trabajar los músculos que están relacionados, como el tibial anterior, los gastrocnemios, también para que pues fortalezcamos toda la parte del miembro inferior. Entonces, en esta fase, si recuerdan, solamente se trabajan los ejercicios isométricos que van a estar adaptados a los tejidos. Bueno, dependiendo pues qué tanta carga aguanta el paciente. Entonces podemos utilizar los isométricos ya sea con pelota para hacer una abducción, aducción y trabajar también la extensión y la flexión de la rodilla. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos hacer puentes de cadera, pero que sean isométricos, que el paciente lo realice y mantenga ahí la contracción. También podemos hacer la sentadilla isométrica, en la que el paciente baja 90 grados y se queda en esa posición durante cierto tiempo. O con pelota, pedirle al paciente que ponga la pelota entre sus rodillas y la apriete y mantenga ahí, o que la apriete contra la camilla haciendo la extensión de la rodilla. También isométricos para abducción, que el paciente levante una pierna estando de lado, que levante la pierna y la mantenga en esa posición. O tenemos del lado izquierdo un isométrico de cuádriceps, en el cual el paciente trata de levantar la pierna o extender su rodilla, pero sin realizar el movimiento, nada más como que haciendo la contracción del músculo. Y ya la última fase, que sería la fase 3, que dura 4 semanas, vamos a progresar los ejercicios de la fase 2, igual preguntándole al paciente qué tanto dolor siente, y si ya su dolor es 2 o menos, entonces ya progresamos los ejercicios a ejercicios que sean isotónicos, es decir, donde ya existe movimiento. Aquí vamos a utilizar primero los isotónicos de cadena cinética cerrada. Estos pues nos van a ayudar a mejorar la fuerza en la musculatura de la rodilla, en la cadera y la capacidad de adaptabilidad de los tejidos a la carga. Y aquí también podemos plantear ejercicios para la mejora de la fuerza en tobillo, que pues también es una articulación que muchas veces se ve afectada por la marcha antiálgica que realiza el paciente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los desplantes. Aquí ya se realiza el movimiento y pues le podemos ir agregando carga dependiendo de cómo se encuentra el paciente y el dolor que tenga. Tenemos también
En STEP se realiza pues también, es como un desplante, pero en STEP con movimiento y la sentadilla convencional. ¿Okay? Posteriormente, pues también podemos realizar peso muerto, que es un ejercicio en el que también se está trabajando la musculatura de la parte posterior de la pierna. Sí. Y puentes de cadera y el fortalecimiento de tobillo con banda de resistencia. Que aquí los tenemos haciendo el movimiento hacia afuera, movimiento de la punta hacia adentro con resistencia y movimiento de la punta hacia arriba y hacia abajo. Este ejercicio pues es para fortalecimiento, en este podemos fortalecer los músculos, los glúteos, que también pues tienen mucha importancia en la parte de pues el movimiento de las piernas y en la marcha. Y ya para finalizar, pues también hay que darle enfoque a mejorar la coordinación, el equilibrio y la estabilidad del miembro inferior. Esto lo vamos a trabajar mediante ejercicios de equilibrio. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos realizando, pues una pierna es la que está soportando todo el peso, por lo cual está obligada a mantener el equilibrio, y con la otra pierna pues estamos realizando también coordinación para tocar cada uno de los conos. Y así como pues podemos poner muchos más ejercicios, por ejemplo, en Bosu para mejorar la propiocepción. Y bueno, también pues ejercicios que estén enfocados en el deporte del paciente, por ejemplo, en el caso de fútbol, ejercicios que impliquen cambios de dirección o actividades que realice el paciente en su deporte. Y bueno, pues eso sería todo por la presentación de Osgood Schlatter. Como comentario final, pues nada más hacer hincapié en que esta es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes, muchas veces deportistas, entonces es importante recibir la atención tanto de un médico como del área de rehabilitación para poder retornar a las actividades de la vida diaria. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.